¿Sabías que en Babilonia las sacerdotisas usaban velos tan delicados que revelaban cada contorno del cuerpo y que durante las ceremonias sagradas bailaban con cadenas de perlas que reflejaban la luz de las antorchas, creando sombras hipnotizantes en las paredes de los templos? Yo soy Wagner Enrique y este es tu canal Datos Interesantes de la Biblia. Y hoy vas a conocer los 15 secretos prohibidos de Babilonia que la historia intentó borrar. Número 15. La torre que desafiaba los propios cielos. ¿Puedes visualizar una construcción tan imponente que los viajeros avistaban su silueta a 3 días de caminata? La Torre de Babel no era solo alta, era una declaración de arrogancia humana materializada en ladrillos y ambición. Con sus 91 metros de altura, equivalente a un edificio moderno de 30 pisos, la estructura dominaba completamente el paisaje plano de Mesopotamia. Al amanecer, los primeros rayos de sol iluminaban su cima dorada antes incluso de tocar el suelo, creando la ilusión de que la torre nacía directamente de las nubes. Cada uno de los 7 niveles estaba pintado en colores diferentes, representando los planetas conocidos en la antigüedad: azul para Mercurio, rojo para Marte, dorado para el Sol. Subir a la cima llevaba horas y exigía paradas para descanso, pues el aire se enrarecía. Esta proeza arquitectónica explica por qué los habitantes creían ser invencibles. Cuando construyes algo que toca las nubes, ¿qué límites aún quedan para tu ambición? Número 14. El petróleo que brotaba como ríos y transformó una ciudad en imperio. En ningún otro territorio de la antigüedad, la riqueza brotaba literalmente del suelo como en Babilonia. Los campos de petróleo eran tan vastos que el líquido negro escurría naturalmente formando arroyos brillantes bajo el sol abrasador del desierto. Visualiza caminar por la región y encontrar lagos oscuros que reflejaban el cielo como espejos imperfectos. Expediciones comerciales viajaban durante meses atravesando territorios peligrosos solo para negociar el aceite babilónico. Los constructores persas ofrecían tesoros incalculables por esta sustancia que utilizaban para impermeabilizar palacios monumentales y preservar documentos reales. Una sola carga de camellos podría adquirir tierras fértiles en cualquier reino vecino. Este recurso natural elevó a Babilonia al estatus de potencia mundial, pero también corrompió a sus ciudadanos. ¿Qué sucede cuando la prosperidad llega sin esfuerzo? La moral se desintegra gradualmente. ¿Será que la abundancia sin trabajo inevitablemente destruye el carácter o es posible enriquecerse manteniendo la integridad? Número 13. La devastación tan completa que los geólogos aún descubren las cicatrices. Parece guión de catástrofe hollywoodense, pero los especialistas lo comprueban. Un desastre monumental realmente ocurrió en aquel territorio. En 1899, expediciones en la región del Éufrates desenterraron estratos de detritos y sustancias vitrificadas que solamente podrían resultar de temperaturas absurdamente elevadas, muy superiores a lo que cualquier civilización antigua conseguiría generar. El calor fue tan devastador que ladrillos de barro fueron fundidos como mantequilla y el suelo carbonizado permaneció improductivo durante generaciones. Observadores en territorios distantes relataron el firmamento adquiriendo tonalidad carmesí, mientras una nube de hollín ascendía tan verticalmente que parecía perforar el cosmos. Independiente del origen, fragmento celestial, erupción subterránea o fenómeno aún inexplicable, el acontecimiento fue tan impactante que marcó no solo las formaciones rocosas, sino la conciencia histórica de innumerables sociedades alrededor del planeta. Número 11. Los trajes reveladores que dejaban a todos los extraños aturdidos. En ningún otro imperio antiguo, la vestimenta femenina era tan provocativa. Las mujeres babilónicas utilizaban un material tan sutil y diáfano que permitía visualizar los contornos corporales a través de la trama. Este material exclusivo era simultáneamente frágil como alas de mariposa y resistente lo bastante para soportar la carga de los ornamentos dorados. Al transitar por las vías movimentadas, observarías mujeres cubiertas en capas de este material luminoso que captaba la claridad como cristales líquidos. En las celebraciones nocturnas, bajo la luz lunar intensa, estas vestimentas parecían tejidas con rayos de plata derretida.
La habilidad de tejeduría era tan avanzada que el material conseguía atravesar un anillo de sello ocupando menos volumen que una bandana contemporánea. Los comerciantes internacionales desembolsaban fortunas por pequeños retazos de este material, que, después del colapso de la ciudad, jamás pudo ser replicado. Si deseas comprender cómo estas vestimentas eran confeccionadas, comenta textil en los comentarios. Número 10. Las celebraciones que se extendían por ciclos lunares completos sin interrupción. Suena como fantasía, pero en Babilonia realmente existían festividades que iniciaban en el novilunio y solamente cesaban en el plenilunio. Durante esos intervalos, toda la metrópolis se metamorfoseaba en un colosal pabellón festivo al aire libre, con melodías, coreografías y banquetes ininterrumpidos. Los pasajes estaban adornados con fajas multicolores y botones traídos de los valles distantes. El sonido de liras, címbalos y vientos resonaba continuamente sin cesar. Al oscurecer, miles de lámparas convertían las tinieblas en un océano de llamas oscilantes. El aroma de animales asados, panes calientitos y condimentos exóticos saturaba la atmósfera. Lo más perturbador de estas festividades era que durante su ejecución, todas las normas convencionales de la ciudad eran abolidas temporalmente. Las ramificaciones de esta libertad pasajera eran tan extremas que visitantes de otros reinos frecuentemente escapaban aterrorizados. ¿Crees que toda civilización necesita periodos de liberación total o existen fronteras que jamás deberían ser atravesadas? Número 9. Los santuarios donde las sacerdotisas comandaban ceremonias ocultas. ¿Puedes imaginar un espacio donde mujeres ordinarias se transformaban en líderes espirituales poderosas cuando la luna alcanzaba su punto más elevado en el firmamento? En Babilonia, los santuarios consagrados a Ishtar, la divinidad del deseo y de la procreación, eran locales donde las mujeres ejercían influencia extraordinaria. Estos santuarios poseían pilares monumentales, esculpidos en formato de palmeras estilizadas. Los techos estaban abiertos al cielo, posibilitando que la luz lunar bañase el altar principal. Las paredes internas estaban revestidas con láminas de bronce pulido que multiplicaban la luminosidad de las antorchas. Cuando la luna llena iluminaba la metrópolis, las mujeres más veneradas vestían largas túnicas índigo bordadas con hilos de oro y dirigían ceremonias que, según registros de la época, hacían vibrar el suelo. Exploraciones arqueológicas validaron la existencia de estos santuarios con altares y estatuillas femeninas en posiciones de liderazgo. Estos rituales conferían a las mujeres una influencia social y espiritual sin equivalente en otros imperios de la región. Pero ¿será que la verdadera transgresión, a los ojos de los pueblos vecinos, era conceder a las mujeres tanto dominio? Número 8. El Código de Regulaciones que sentenciaba a muerte a quien auxiliase a extranjeros. En ningún otro territorio del mundo antiguo existía un sistema legal tan despiadado contra la generosidad. Mientras la mayoría de las culturas antiguas celebraban la hospitalidad como principio sagrado, Babilonia convirtió la hostilidad contra forasteros en legislación oficial. Imagina ser un caminante exhausto, aproximándose a los portones babilónicos después de semanas atravesando arenas abrasadoras. La ciudad aparenta ser un refugio de riqueza, pero en vez de encontrar la tradicional acogida, te encuentras con miradas gélidas y entradas selladas. Si algún ciudadano osase ofrecerte siquiera un sorbo de agua sin exigir pago, este sería castigado en Plaza Central. Las penalidades para quien irrespetase estas normas eran salvajes, desde azotamiento público hasta eliminación. Narrativas cuentan sobre una joven llamada Tabita que fue ejecutada solo por entregar frutas a un hambriento miserable. Ella fue untada con resina y amarrada a un poste, donde pereció gradualmente devorada por hormigas carnívoras. Esta inversión total del valor de la compasión revela algo profundamente inquietante sobre Babilonia, una sociedad que no solo aceptaba la brutalidad, sino que la legalizaba. Cuando una civilización pasa a castigar la bondad, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que pierda totalmente su esencia humana? Número 7. Los festines con provisiones que podían ser mantenidas por décadas.
Parece increíble, pero los moradores de Babilonia dominaron métodos de preservación alimentar que permitían almacenar comida por periodos sorprendentes. El secreto residía en el elevado tenor de especias importadas y en el conocimiento sofisticado sobre deshidratación. En los amplios salones de los palacios, mesas inmensas de ébano eran cubiertas con bandejas de cerámica ornamentada, carnes curadas y embaladas en cera, frutas cristalizadas en azúcar y sal, panes fermentados con hierbas perfumadas, todo organizado en composiciones elaboradas. Los invitados reclinaban en almohadas lujosas, mientras los criados traían cálices de vino madurado por generaciones. Lo más sorprendente era que durante estos banquetes, los anfitriones frecuentemente servían alimentos preservados durante el gobierno de sus bisabuelos. Arqueólogos localizaron evidencias de estas técnicas sofisticadas en recipientes lacrados que contenían vestigios de alimentos aún reconocibles milenios después de haber sido guardados. Esta habilidad de almacenar provisiones permitió que Babilonia resistiese a las sequías que aniquilaron otras ciudades, pero también alimentó una cultura de exageración y desperdicio. En una sociedad donde jamás se teme la escasez, los frenos naturales que moderan el comportamiento humano se evaporan. Y aún vas a descubrir cómo los magistrados babilónicos transformaron la justicia en una farsa cruel, los rituales de ofrenda que ocurrían en los templos y las evidencias científicas que esclarecen cómo una metrópoli entera fue reducida a escombros humeantes. Comenta Magistrados para descubrir más sobre el sistema jurídico más corrupto que jamás existió. Número 6. El tratamiento a los viajeros que haría que cualquiera evitase la ciudad. ¿Puedes concebir una ciudad donde albergar viajeros no era solo prohibido, sino donde extranjeros eran tratados como blancos en una persecución? En Babilonia, la llegada de forasteros era motivo de animación, pero no por lo que supones. En las vías de la ciudad, al atardecer, gongs especiales resonaban cuando extranjeros atravesaban los portones. Era un aviso para que todos supiesen que entretenimiento estaba llegando. Los viajeros, inicialmente deslumbrados con la magnificencia de la ciudad, rápidamente percibían estar en una trampa cuando portones comenzaban a cerrarse a su alrededor. Manuscritos antiguos registran cómo una de las diversiones predilectas involucraba capturar a los viajeros, amarrarlos en plaza central y forzarlos a caminar descalzos sobre carbones incandescentes mientras la multitud arrojaba fragmentos de cerámica. El propósito no era meramente torturar, sino aniquilar completamente la dignidad de la víctima. Lo más impactante es que existen comprobaciones de que estas prácticas no eran ocultadas, sino celebradas abiertamente como componente de la cultura. Una sociedad entera había normalizado la crueldad y la transformó en diversión pública. ¿Cómo una cultura completa puede alcanzar ese estadio? Número 5. El sistema judicial donde los criminales juzgaban a los inocentes. Parece algo extraído de un delirio, pero en Babilonia, la concepción de justicia había sido completamente subvertida. Los magistrados eran seleccionados no por su sabiduría u honestidad, sino por su capacidad en manipular la verdad y condenar inocentes. En el corazón de la ciudad, el tribunal babilónico se erguía majestuoso con sus columnas de granito negro. En sus muros, 7 jueces se sentaban en tronos imponentes, vestidos con mantos escarlatas decorados con símbolos en dorado y ónice. El aire dentro del tribunal era asfixiante, cargado con el olor de incienso excesivamente concentrado que dejaba a los acusados desorientados. Uno de los casos documentados narra la historia de un mercader llamado Nabucodonosor, que al visitar la ciudad ofreció agua a un sediento. Fue inmediatamente detenido y llevado a juicio. El juez supremo ofreció una elección. Nabucodonosor podría elegir entre pagar una multa equivalente a toda su caravana de especias o ser juzgado, lo que todos comprendían significar suplicio cierto. Cuando entregó sus bienes, descubrió que el sediento era, en realidad, un colaborador de los jueces. Este sistema pervertido de justicia producía veredictos que eran intencionalmente desproporcionales al supuesto delito, siempre favoreciendo a los influyentes. En un mundo donde los defensores de la justicia son los mayores transgresores, ¿existe alguna esperanza para la sociedad? Número 4. Los sacrificios humanos ejecutados en tiempos de calamidad.
En ningún otro lugar la desesperación por mantener la prosperidad llevó a extremos tan aterrorizantes. Evidencias arqueológicas indican que Babilonia recurría a lo inimaginable durante períodos de crisis. Cuando la sequía amenazaba o cuando temblores sísmicos sacudían la región, los sacerdotes recurrían al sacrificio humano. En el centro de la ciudad, el gran santuario tenía un pavimento subterráneo raramente accedido por ciudadanos comunes. Escalinatas en espiral descendían a una cámara octogonal, donde el aire era pesado y helado. Antorchas de llama verde azulada, creadas con minerales del desierto, iluminaban paredes revestidas por jeroglíficos misteriosos. En el centro, un altar de obsidiana pulida reflejaba la luz con surcos esculpidos en los laterales para canalizar el flujo de sangre. Huesos encontrados en excavaciones confirman lo increíble. Análisis químicos revelaron marcas de incisión precisas y evidencias de exposición a temperaturas altísimas. Más perturbador aún, la mayoría de las víctimas parece haber sido adolescentes entre 13 y 17 años. Durante las ceremonias, tambores graves pulsaban en un ritmo hipnótico que podía ser percibido por toda la ciudad. El horror de estos rituales revela una sociedad que había ultrapasado todos los límites morales en su búsqueda por prosperidad ininterrumpida. Una cultura dispuesta a sacrificar a sus propios jóvenes no puede más reivindicar cualquier pretensión de humanidad. Número 3. La teoría científica que finalmente esclarece la destrucción completa. Parece una narrativa mitológica, pero la ciencia contemporánea confirma, un evento catastrófico realmente sucedió en aquella región exactamente cuando los textos antiguos afirman. Por siglos, la destrucción de Babilonia fue considerada solo una alegoría religiosa. Pero en las últimas décadas, evidencias científicas sorprendentes comenzaron a validar aspectos fundamentales del relato bíblico. En las formaciones rocosas próximas al Éufrates, arqueólogos descubrieron una capa de cenizas, carbón y materiales fundidos datados precisamente de 539 antes de la Era Común, coincidiendo con la época estimada de Daniel. Más impresionante, análisis químicos de estas muestras revelaron algo extraordinario: pequeñas esferas de material extraterrestre y patrones de fusión que solo ocurren en temperaturas imposibles de alcanzar con tecnología de la antigüedad. En 2015, un equipo de científicos propuso una teoría que explicaría perfectamente lo que los profetas describen. Un pequeño asteroide o fragmento cometario explotó sobre la planicie mesopotámica, creando lo que los científicos denominan explosión atmosférica, similar al evento de Chelyabinsk en Rusia en 2013, pero mucho más devastador. La onda de choque habría arrasado edificaciones en instantes, mientras el calor intenso de la explosión, literalmente más caliente que la superficie solar, habría incinerado todo instantáneamente. Testigos distantes habrían observado una columna de fuego descendiendo del firmamento, seguida por una explosión masiva y una nube en formato de hongo ascendiendo a los cielos, exactamente lo que Daniel habría presenciado desde las montañas, conforme descrito en las Escrituras. La ciencia moderna finalmente alcanzó el relato milenario. Si acontecimientos que parecían puramente legendarios están siendo validados por la ciencia, ¿cuántas otras narrativas antiguas que descartamos como mitos pueden contener núcleos de verdad? Número 2. El relato de la esposa transformada en estatua gana nueva perspectiva con la ciencia moderna. La planicie mesopotámica posee elevadas concentraciones de minerales salinos en el substrato. Personas sorprendidas en la explosión habrían sido instantáneamente calcinadas, sus cuerpos literalmente revestidos en cristales minerales debido al calor extremo. Formaciones extrañas de sal son comunes hasta hoy alrededor de la región, algunas con formas vagamente antropomórficas. Número 1. El impacto cultural de Babilonia trasciende la religión. Esta metrópolis se convirtió en un símbolo universal de corrupción moral y justicia divina, tan poderoso que permea prácticamente todas las culturas del planeta. En el lenguaje cotidiano, expresiones como corrupto como Babilonia permanecen en uso incluso entre personas que nunca leyeron los textos sagrados originales. Tal vez el legado más significativo sea como una alerta sobre los peligros de la arrogancia moral. La historia no está solo en palabras o comportamientos, sino en la actitud de una sociedad que se colocó por encima de cualquier ley moral, creyendo ser inmune a las consecuencias. En el mundo moderno, con su tecnología avanzada y riqueza sin precedentes,
No es difícil ver paralelos inquietantes. Como Babilonia, nuestras sociedades muchas veces valoran la riqueza sobre la compasión, el placer sobre la responsabilidad y el poder sobre la justicia. Si este video impactó tu corazón, deja un superchat y ayúdanos a divulgar la palabra de Dios. Haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla y descubre más curiosidades que están en la Biblia.